Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Saludos nuevamente. Soy el doctor Gustavo Vega. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el autismo, ¿ok? Esta clase realmente he tratado de ajustar una serie de contenidos, es un poquito más pesada que las anteriores, porque finalmente es un tema que requiere una intervención bastante precoz, intentar llegar al diagnóstico lo más posible, ya que esto realmente cambia la vida de nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, quería empezar un poco hablando sobre las bases neurobiológicas del autismo. Entonces, realmente en una cantidad de estudios se ha visto que hay algunas regiones que se ven afectadas dentro de lo que es el autismo. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas regiones que se observan un poco más agrandadas. Se habla de que el volumen cerebral total realmente está más agrandado en relación a los otros. El córtex frontal inferior también se observa un poco más agrandado en relación a los otros. Y hay algunas áreas cerebrales reducidas, así como lo que es la parte de la amígdala y el hipocampo, que realmente es una parte de lo que es el sistema límbico, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal medial, el cerebelo, y hay alteraciones en la conectividad entre el cerebelo y el cerebro y reducción de las células de Purkinje, que básicamente afectaría lo que es la integración neuronal. ¿Ok? Entonces, realmente, como ven, son varias las estructuras que vienen dañadas, incluso cuando nosotros vamos a hablar, si es que ya introducimos un poquito en la parte de lo que es la genética, por ejemplo, el volumen cerebral, hay algunos genes que están relacionados al autismo, por ejemplo, el PETEN, que sería en español, en que realmente nosotros incluso vemos una macrocranía asociada a autismo. Entonces, son cosas que nosotros debemos llevar en consideración. Dentro de todo esto, existen también algunas otras teorías que vendrían a ser las bases de todo esto, que fue ya hace algunos años, más o menos en la década de los 90, que el profesor Giacomo Rizzolatti habló por primera vez sobre lo que son las neuronas en espejo. Un poquito de historia, porque realmente cuando nosotros vamos a hacer un diplomado, ¿no es cierto? Se supone que estamos buscando mejorar en nuestras áreas de conocimiento y es importante nosotros saber la historia y saber un poco de dónde nace cada una de estas características. Entonces, este profesor básicamente lo que hacía era estudiar los cerebros de algunos monos. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Él básicamente repetía cierto tipo de conductas, enseñaba cierto tipo de conductas a los monos y colocaba algunos electrodos para ver cómo realmente funcionaba el cerebro de estos, dónde había las áreas de mayor actividad cuando hacíamos esto, y ahí realmente demostró que las áreas en el córtex premotor se activaban cuando los monos hacían los movimientos que estaban siendo enseñados o cuando veían los movimientos. Entonces, de ahí realmente nace esta parte de las neuronas en espejo. Inicialmente se creía que eran unas neuronas solo motoras, pero no fue bien así. Unos años después se mostró que también tienen bastante relación con la parte sensorial. Entonces, realmente esto explica muchas de las cosas. Porque si nosotros vamos a pensar que el córtex prefrontal se encarga básicamente de las funciones ejecutivas, ¿no es cierto? Que cuáles son la capacidad de tener planificación, organización, la resolución de problemas, la atención, la memoria de trabajo, que precisamente está asociada a la atención, la flexibilidad cognitiva, la autorregulación, la inhibición y la toma de decisiones. Es eso lo que nosotros tenemos los síntomas básicos del autismo. Entonces es importantísimo nosotros entender que la mayor parte de comportamientos nosotros los aprendemos a través de la imitación, porque no es que nosotros de niños simplemente nacemos con las habilidades innatas de hacer las cosas, ¿no es cierto? Sino que nosotros aprendemos los comportamientos y vamos replicando lo que nosotros observamos. Y es aquí precisamente donde vemos esa alteración de esas neuronas en espejo que carecen de esa capacidad de nosotros conseguir ver, prestar atención, tener una atención sustentada, una atención conjunta, de tener un interés por las cosas y poder replicar y aprender estos comportamientos. Entonces, básicamente, por ejemplo, nosotros no es que las chicas, la mayor parte de ustedes, hay comportamientos que debieron haberse dado cuenta en algún momento, que por ejemplo, el simple cruce de piernas. La mayor parte de las chicas cogen y cruzan una pierna sobre la otra, y ya no así los hombres aprendemos y cruzamos la mayor parte de las piernas en 90 grados. Y generalmente es porque son comportamientos
comportamientos que nosotros vemos en nuestros mayores, nuestros padres, nuestros tíos, y los replicamos y adquirimos esos comportamientos y sabemos que está bien. No es que nadie viene y nos dice, no, tú tienes que sentarte así, ¿no es cierto? Entonces, realmente son esas cosas, esas son las bases del por qué nosotros generamos esa cascada de atrasos en el autismo. Entonces, ahora tenemos otras áreas, como ya les venía mencionando, el hipocampo, que básicamente se encarga de la construcción de las memorias porque hace parte de algo que se llama el circuito de Papez. Y la amígdala, que está más abajo, que se encarga básicamente de mantener la seguridad, de evaluar la emoción y las memorias asociadas. Entonces, como nosotros tenemos una disfunción en todos estos niveles, realmente tenemos precisamente esa dificultad, ¿no es cierto? Ya no tenemos esa capacidad de abstracción, ese juzgamiento moral, a veces se dificulta la parte de la respuesta afectiva, y precisamente ahí está, como les venía diciendo, toda esa serie de fallas. Y si pensamos realmente en los córtex parietales, la parte del cerebelo, que son áreas que regulan otras entidades, como por ejemplo las praxias, que están involucradas justamente en lo que sería el lenguaje, el cerebelo encargado de la coordinación de todas estas, vemos precisamente cómo subyace a una alteración global del neurodesarrollo. Entonces, precisamente todo esto nos hace que tengamos una cascada de atrasos una vez que nosotros no conseguimos que nuestros pacientes aprendan los comportamientos y puedan regularlos a través de un sistema neurológico completamente funcional. ¿Ok? Entonces, algo más de historia. Cuando nosotros empezamos a hablar realmente del autismo, porque inicialmente siempre se creyó que son enfermedades netamente psiquiátricas, ¿no es cierto? Entonces tenía una dificultad de conseguir tener esa visión. Entonces hay un par de austriacos aquí, Leo Kanner, que precisamente en 1943 ya publica los primeros artículos de realmente una serie de casos, que fueron 11 casos, porque él justamente en esta época, que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, él migró para Estados Unidos y ahí habló sobre todos estos casos y habla precisamente sobre los disturbios autísticos relacionados al contacto afectivo. Y más o menos por las mismas épocas, Hans Asperger tenía una serie de más o menos 200 pacientes que tenían un poco menos de comprometimiento, y realmente empieza a describir lo que después se conocería como el síndrome de Asperger, que precisamente hablan sobre esas psicopatías relacionadas a la parte del autismo. Si bien es cierto que se toma a Leo Kanner como uno de los precursores de todo esto, es porque realmente la localización geográfica, el tiempo, dio a conocer mucho más sus trabajos, ya no así Hans Asperger, que para quienes no lo sabían, él era nazi. Entonces realmente la mayor parte de publicaciones estaba en alemán, entonces no fueron tan difundidas hasta algún tiempo después. Pero es importante conocer esto. Entonces, precisamente ya Kanner en 1938 hablaba que él tenía algunos niños con peculiaridades fascinantes, que eran solitarios, ignoraban y excluían todo, ¿no?, del mundo que les rodeaba. Y precisamente tenía algunos elementos centrales dentro de sus descripciones, como la profunda falta de contacto afectivo con otros, el deseo obsesivo de preservar la igualdad, la fascinación por objetos, la repetición de comportamientos motores y verbales sin un propósito de comunicación interpersonal. Ya si Asperger, al igual, hablaba precisamente de esos pacientes que tenían una dificultad en la comunicación social, intereses circunscritos o restrictos, que vendría a ser la palabra que utilizamos actualmente, respuestas sensoriales poco comunes, y obviamente sus casos eran más leves. ¿Ok? Entonces, ¿qué decían los DSM-5? Como vemos, transcurrieron prácticamente 10 años hasta que el primer DSM realmente relata sobre esto, y en 1952 se crea que sería básicamente una reacción esquizofrénica infantil, entonces se les englobaba dentro de la esquizofrenia. Entonces era una reacción psicótica supuestamente en niños con autismo. Ya algunos años después, en 1968, se habla de una esquizofrenia infantil y un comportamiento autístico atípico de retirada. Entonces, básicamente, estos dos primeros tenían una visión bastante psicoanalista de lo que sería el autismo. Ya más o menos por 1980 se empieza a hablar de lo que serían los disturbios penetrantes del autismo, y por primera vez acuñar este término ya como tal de autismo infantil, ¿ok?
Ya más o menos en la década de 1987, cuando se revisó este tercer DCM, ya se habla de una reacción psicótica en cambio en los niños con autismo, permaneciéndolos aún como los disturbios penetrantes. En el DSM-4, ya para 1994, se mantiene esto y hasta el 2000 es cuando se empieza a querer separar un poco en las revisiones y se habla ya del trastorno autístico y el síndrome de Asperger. ¿Ok? Como vieron, pasaron casi 60 años realmente para acuñar como entidad nosológica el síndrome de Asperger. Ya después, en el último DCM de 2013, que tenemos el revisado, que es el que les he venido diciendo y haciendo hincapié, que es el que debemos leer, ya se habla y se unifica estos criterios y se habla como tal del trastorno del espectro autista, donde el Asperger y todo esto llega a entrar dentro de lo que es el trastorno del espectro autista. Entonces, así es como han ido mudando a lo largo del tiempo, se han ido poniendo de acuerdo realmente entre psiquiatras, neuropediatras y otras personas que nos dedicamos a cuidar de la parte del cerebro. Y se ha llegado a algunos consensos en relación a los criterios, que básicamente son estos, porque así, como bien viene esa discusión grande, ¿no? En el resto de países, en la mayor parte de países, realmente acuñar diagnósticos es una función netamente del médico. Vuelvo a repetir esto, tenemos que tomar en consideración las dificultades de nuestro medio para que nuestros pacientes puedan llegar hasta consultas con los neuropediatras. Entonces, realmente aquí, si estamos en función de nosotros realizar una intervención precoz, no podemos muchas veces esperar tanto tiempo y más aún en pacientes de escasos recursos. Entonces, es importante que nos familiaricemos muy bien con esto porque a medida que avanza el tiempo, ya cuando uno empieza a trabajar con lo que es autismo, y generalmente cuando tenemos la cercanía con estos casos, ya muchas veces nosotros solo de ver ya podemos darnos cuenta de si es autista o no, con un intervalo de confianza alto, ¿no? Pero no es bien así, no es solo decir, ah, tiene autismo y se acabó. O sea, realmente existen unos criterios y cuando todavía nosotros no estamos completamente familiarizados, es sumamente importante tener el DCM, leer cada uno de los criterios, entenderlos, buscar entenderlos. Si todavía no nos sentimos confortables, de pronto hacer prácticas con personas un poco más experientes para que nos ayuden a dilucidar un poco mejor. Y si es que estamos en algún área un poco más recóndita, donde nosotros no tenemos esa capacidad de discutir ese caso con algún colega que nos ayude en caso de que tengamos alguna duda, precisamente, o sea, por lo menos tener el DSM-5, ir criterio por criterio en el inicio hasta acostumbrarnos con los criterios, ir abriendo libros si es necesario, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son estos criterios que realmente debemos tomar en consideración? El A son los déficits persistentes en la comunicación social y en la interacción social no explicada por atrasos del desarrollo en general y que manifiesten tres de los que les voy a mencionar en adelante. El B, los patrones de comportamiento, intereses o actividades restrictas y repetitivas que se deben manifestar por lo menos dos de las que les voy a mencionar más adelante. Estos son como las cosas que engloban prácticamente todos los síntomas del autismo. Ya sí existen otros dos criterios que no podemos pasar por alto, que los síntomas deben estar presentes en el periodo de desarrollo temprano, es decir, que a veces puede ser posible que no se manifiesten por completo hasta que las demandas sociales excedan las capacidades limitadas o pueden estar enmascaradas por estrategias aprendidas en etapas posteriores de la vida. Entonces, precisamente esto es una de las cosas que ha generado la gran confusión que yo les venía diciendo el otro día, que en el resto, y hay una escuela que dice que no se puede diagnosticar el autismo hasta los 3 años de edad. Porque ¿cuál es la interpretación errónea? Ah, porque en el manual dice esto, nosotros no podemos diagnosticar el autismo hasta los 3 años. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros generalmente cuando ya tenemos un paciente de meses y somos bastante hábiles, conocemos esto, hemos visto el desarrollo, ya desde los 6, 8, 9 meses nosotros ya podemos empezar a tener una idea de cuáles son estos síntomas, de cuándo se van manifestando. Ya hacia los 3 años nosotros prácticamente tenemos una sintomatología florida. Entonces dicen, deben estar presentes desde etapas tempranas del desarrollo. El desarrollo realmente empieza a ser mayor a partir de los 3, 4, 5, 6 años, entonces hasta esa edad no puedo hacer un diagnóstico. No es así.
¿ok? Realmente un diagnóstico precoz, como les voy a mostrar más adelante, cuando realmente se hace bien hecho, se mantiene a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces no es que debemos esperar hasta los 3 años, hasta los 3 años los síntomas ya están bastante floridos y si nosotros vamos a querer recién diagnosticar a los 3 años o más adelante, ya estamos tarde para una intervención precoz, ¿ok? Y el D es que estos trastornos no se expliquen mejor por otro trastorno del desarrollo como una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. Entonces aquí es precisamente intentar encajar todos los síntomas del autismo y que realmente no se expliquen con otras cosas. Eso no quiere decir que una discapacidad intelectual no pueda tener autismo. Y de hecho, hay un número de pacientes con autismo que después vamos a ver que desembocan en una discapacidad intelectual asociado a todos sus atrasos, ¿no es cierto? Y los retrasos globales del desarrollo, que cuando nosotros no conseguimos completar los criterios de autismo, podemos encajarlos dentro de esta entidad nosológica. Y algo a tomar en consideración, recuerden que, por ejemplo, el TDAH comparte cuando los niños son muy pequeñitos algunas características también del trastorno del espectro autista, solo que a veces hay esa idea errónea y se intenta encajar dentro del TDAH y se ha demostrado que si nosotros encajamos a nuestros pacientes en el diagnóstico de TDAH puede llegar a retrasar hasta 3 años el diagnóstico del trastorno del espectro autista y no estamos haciendo las intervenciones adecuadas en nuestros pacientes. Entonces, vamos a ir respinchando un poquito estos criterios para nosotros querer entender cuáles son estos déficits persistentes en la comunicación social y en la interacción social, que debe llevar 3 de los siguientes, ¿no es cierto? Entonces, disminución en la reciprocidad socioemocional. El paciente no divide intereses, no articula una conversación. Muchas veces parece que ni siquiera escucha. 2, disminución en los comportamientos comunicativos no verbales usados para la interacción social, como por ejemplo el contacto visual, el lenguaje corporal, disminución en la expresión facial o en los gestos, por ejemplo, no da chao, no apunta, disminución en el desarrollo y manutención de los relacionamientos, es decir, tiene un desinterés por jugar con otros niños, no consigue hacer juegos imaginativos. Entonces eso no hay reciprocidad, no imita, tiene intereses bastante fragmentados, va un ratito, es el niño que empieza simplemente, no tiene un juego funcional, empieza solo a organizar las cosas o solo a lanzarlas por ahí, casi no mira a la mamá, casi no mira a los otros, los gestos pobres, no da chao, no da beso, no tiene un interés por otros niños, es ese niño que ustedes entran a una guardería y es nítido, la mayor parte de los niños cuando están así en grupito, uno entra y todos intentan mostrar su juguete o intentan llamar la atención, ya no el niño así con autismo está por ahí en un rinconcito sin prestar atención a los demás, no tiene atención compartida, no consigue jugar en grupo. Entonces, por eso es súper importante también a veces, cuando tenemos dudas, realizar visitas en los centros donde se encuentran los niños para ver si este comportamiento persiste en casa, persiste en la escuela y nosotros tener una idea un poco más clara de lo que está pasando, ¿ok? Dentro de B, los patrones de comportamiento, intereses o actividades restrictas y repetitivas que deben ser manifestadas por lo menos 2 de las siguientes. Por ejemplo, un discurso o movimiento repetitivo usado en forma estereotipada o repetitivo estereotipado es que se repite similar una y otra vez. Entonces, por ejemplo, el uso de frases repetitivas o ecolalia o estereotipia motora. Entonces, muchas veces uno les pregunta a los papás, a veces ellos ni siquiera consiguen entender estas palabras, entonces, bueno, no utilizar un lenguaje tan complejo. Entonces, a veces es el niño que utiliza frases repetitivas y está una y otra vez y tipo, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto y pasan repitiendo una y otra vez esa frase y a veces no se dan cuenta. Puede ser incluso de canciones y pasan tarareando, repitiendo la misma canción una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces es sumamente curioso porque a veces niños que todavía no han alcanzado esta fase del lenguaje están repite y ni siquiera se entiende lo que están hablando y simplemente es como una armonía que están repite para autorregularse y muchas veces piensan, no, ya está a punto de hablar y no es bien así. La ecolalia, repetir lo que se les está diciendo. A veces dicen, no, si mi hijo habla a la perfección, cuando no es bien así, el niño no es que está hablando. Por ejemplo, le dicen, ¿quieres agua? El niño queda ahí y repite, ¿quieres agua? Entonces, no es bien un habla funcional, no, simplemente el niño está repitiendo lo que le dijo la otra persona y eso no quiere decir que el niño hable bien. Entonces, mucho cuidado a la hora de nosotros preguntar esto. Y las estereotipias motoras, movimientos, por ejemplo, que cuando está demasiado feliz, hacen ese movimiento del famoso flap,
zapping, o a veces, por ejemplo, están comiendo, están distraídos en alguna cosa, empiezan a acercarse la mano a la cara, a mover así la mano, o de pronto cogen algún objeto en específico y empiezan a quererlo ver así y se quedan viendo un determinado tiempo, entonces a veces son, o empiezan a hacer incluso a lastimarse ellos mismos, que pueden ser estereotipias motoras. Ya, adherencias excesivas a rutinas o patrones ritualizados de comportamientos que pueden ser verbales, no verbales y resistencia a cambio. Pues, por ejemplo, tienen una facilidad súper grande de memorizar caminos y si de pronto todos los días, qué sé yo, van al jardín, van a la guardería, van a la escuela por un camino específico, si cambian de camino, ya crea una irritabilidad en el niño. La comida, quieren siempre estar comiendo los mismos alimentos una y otra vez y hay una dificultad para ingresar otro tipo de alimentos. Esto también se ve asociado a la parte de la parte sensorial, ¿no? Hay también intereses fijos y muy restrictos anormales o una intensidad, un hiperfoco en algo. Entonces no hay interés por jugar con las otras personas, no tienen juegos imaginativos, pero qué sé yo, les gustan los carritos y les encantan los carritos y todo lo que quieren saber es de carritos y a veces no tienen ni un juego funcional con los carritos, sino simplemente los organizan o es por el hecho de tener los carritos y llegan a querer hasta ir a dormir con los carritos. O existen otro tipo de cosas, las mantas, no sé, alguna cosa que hayan tenido muñecos y les sirven como regulación emocional, les quitan y pueden entrar en crisis los niños, ¿ok? La hiper o hiporreactividad de estímulos sensoriales o intereses poco comunes en aspectos sensoriales del ambiente. Entonces ahí, bueno, se me ha ido un poquito repetitivo, pero por ejemplo son los niños que, qué sé yo, están en un lugar donde hay demasiado bullicio, demasiada gente y bebecitos de pronto empiezan a llorar desesperadamente y no hay nada que les calme, no es calor, no es sed, no es hambre, simplemente empiezan a llorar y llevan a ese niño a un lugar que está un poco más calmado, que no hay tanta sobrecarga sensorial, el niño de pronto se calma, ¿ok? O es ese niño que empieza a caminar en las puntas de los pies porque realmente le quitaron los zapatos o cambia de superficie y empieza a caminar en las puntas o se irrita porque de pronto le pusieron a caminar en césped. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, o se ensucian las manitos, inmediatamente quieren limpiarse o los estímulos sonoros demasiado cerca, una campana, una licuadora, el teléfono, los teléfonos antiguos, sobre todo inmediatamente intentan taparse los oídos, ¿ok? Entonces son cositas que debemos tener mucho cuidado porque muchas veces los papás ni siquiera prestan atención. Entonces, por ejemplo, aquí es el caso de dos pacientes que me era muy gracioso porque yo les decía ahí, le gusta, por ejemplo, enfilerar objetos o alinear objetos. Miren aquí, por ejemplo, me decían no y yo les digo, regrese a ver, hace eso muy frecuentemente y realmente vemos ahí que fueron colocando juguetes e incluso aquí en la derecha vemos que hasta cierto punto guarda también una relación de mayor a menor, ¿no? Que vemos que no solo los enfileró, sino que también los organizó por tamaños, que eso puede pasar, o los separan por color, que es otra situación como vemos en el ejemplo de la izquierda, que así mismo cogió, alineó las cosas, incluso llegó a separar por colores y estaba el paciente y les pregunté, ¿seguro que no hace eso muy frecuente? Y los papás dicen, ¡ah! Y es como que nunca se habían percatado esas cosas. Entonces, una de las cosas súper importantes, yo generalmente mientras estoy haciendo la anamnesis, es decir, tomando la historia clínica, yo les dejo a los niños y tengo ciertos tipos de juguetes para ver estos comportamientos y ver cómo el niño se desarrolla. Y eso también me permite que el niño entre en un ambiente donde yo no me estoy enfocando solo en él, porque a veces esto también genera miedo y dificulta esa visión, ese análisis del niño, ¿ok? Entonces, a veces yo ni le estoy prestando atención al inicio de la consulta, aparentemente ni estoy prestando atención en el niño porque no me estoy dirigiendo a él, sino a los papás, estoy conversando con los papás mientras él está jugando. Y yo estoy viendo sus comportamientos y ahí es que empiezo ya desde ahí a resplinchar, incluso voy acomodando mi interrogatorio al comportamiento que está presentando el niño, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros entendemos estos criterios diagnósticos, que es súper importante que los lean, los relean y cuando haya dudas buscar ejemplos o preguntarnos para ver cómo les podemos ir ayudando, ¿cuál es esa incidencia que nosotros tenemos en los diagnósticos del autismo? Entonces, solo para que vayamos viendo, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos ha visto cómo se ha disparado los diagnósticos en los últimos años. Es a tal punto que desde el 2000 ha aumentado un 178% los diagnósticos de los niños con autismo. Eso quiere decir que en Estados Unidos 1 de cada 36 niños presenta autismo. Entonces, como vemos, es sumamente frecuente. Es por eso la importancia de nosotros poder llegar a un diagnóstico oportuno y precoz. Entonces,
Si nosotros vemos que ya esa prevalencia en la población a nivel mundial es de 1 a 1.5%, con un promedio mundial de 0.62, ya vemos que en Estados Unidos es frecuente, en Corea también tiene más o menos una relación de 1 por cada 38 niños, es mucho más frecuente en varones. De hecho, tenemos una relación 3 a 1 realmente de frecuencia en varones y cerca del 37 hasta el 90% se estima que tienen un factor de herencia, ¿ok? Entonces es sumamente importante y en los varones no es solo que es más frecuente, sino que a veces en las niñas también sí es un poco más difícil diagnosticarlo. Eso no quiere decir que haya mayor prevalencia en las niñas o pasen subdiagnosticadas, sino que realmente es más prevalente en los niños. En las niñas generalmente, sobre todo el nivel de soporte 1, las niñas consiguen mascarar un poco mejor los síntomas. Entonces mucho cuidado con las nenas el rato de nosotros hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de riesgo después de un primer hijo que nosotros consigamos diagnosticar el autismo? Con un segundo hijo en esta condición. Entonces, más o menos ahí, si nosotros tenemos que la primera fue niña y fue diagnosticada con autismo, el riesgo de que el segundo niño, siendo varón, tenga autismo asciende al 16.7%. Algunas literaturas incluso llegan a hablar hasta el 20%. Si el primero es niño y el segundo es niño, es del 12.9%. Si la primera es niña y la segunda es niña, es de 7.6%. Y si el primero es niño y la segunda es niña, es de 4.2% del riesgo de que el segundo hijo tenga autismo. ¿Ok? Entonces, ahí precisamente viene la etiología genética del autismo. Si bien es cierto, nosotros ya tenemos que el 97% tiene una etiología genética, es decir, está dentro de nuestro contenido genético, no es lo mismo pensar que un 84% es hereditario. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cerca del 97% sí hay algunos genes que pueden estar asociados, pero aquí viene precisamente a entender la parte de la epigenética, ¿no es cierto? Que no basta solo con nosotros tener la parte de los genes, sino que necesitamos que el ambiente, es decir, la parte intrauterina, permita que estos genes se expresen, ¿no es cierto? Ya no así el 84%, es que realmente muchas de las veces tenemos que los padres muchas veces tienen el diagnóstico y pueden heredar a los hijos o algún familiar y todo este tipo. Entonces eso ya viene condicionado, pasado de padre a hijos. Entonces todos tenemos ciertos riesgos genéticos a padecer cierto tipo de enfermedades, pero necesitamos un ambiente que genere que estos genes se expresen, ¿ok? Y 3% de las causas son ambientales, es decir, que en un ambiente intrauterino sufrieron alguna agresión que generó el autismo. Entonces, para nosotros entender un poco mejor esto, existe esta teoría que se llama la teoría del vaso, donde nosotros hablamos aquí más a la izquierda, que tenemos que los niños tienen como un vasito más pequeño, donde se van sumando todos estos factores, ¿no? La etiología genética, las causas ambientales, y a medida que se va llenando este vaso, una vez que se desborda es que se expresan esos genes y se desarrolla el autismo. Ya no bien así en las niñas que tienen un vaso un poquito más grande y se necesitan de una mayor cantidad de factores como para que se expresen realmente estas variantes genéticas y se exprese como tal el autismo, ¿ok? Entonces, básicamente es la idea de lo que es la genética en el autismo y por eso, o sea, sí se ha planteado muchas veces y espero que llegue el día que nosotros incluso como se hace en otros países, cuando se diagnostica el Down, que ya intraútero consiguen hacerlo, se hace obviamente por el eco de translucencia nucal, pero en algún momento con una muestra de líquido amniótico se espera que nosotros ya podamos llegar a este diagnóstico. Estamos un poco a años de que eso pase, pero para allá es lo que debemos llegar a caminar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la edad media del diagnóstico? Infelizmente en países como Estados Unidos y otros, la edad media de diagnóstico actualmente está dentro de los 4 años, ¿ok? Entonces realmente, como les venía diciendo, ya es bastante tarde nosotros diagnosticar esa edad. Se ha hablado supuestamente de un aumento en la incidencia del autismo, entonces como les mostré en la diapositiva anterior que llegamos a aumentar en 173% los casos, solo que es importante entender un poco por qué, ¿no es cierto? Entonces hubo un metaanálisis que precisamente hicieron Watkin, Angus y Lepan ya en el 2023, que ellos hicieron, tomaron los estudios realmente en este metaanálisis, vieron que se tomaron las muestras que se han hecho en un lugar definido, con un tamaño mayor a 1000 pacientes, con una muestra en pacientes menores de 18 años con criterios diagnósticos reconocidos y claramente definidos, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que incidió realmente en ese aumento de los diagnósticos? Primero que los criterios en el DSM-5 a partir del 2013 ya son mucho más abarcadores a la hora de los criterios clínicos y de todas las entidades nosológicas. Ya existe un mayor conocimiento y reconocimiento de la condición, tanto por parte de los profesionales de la salud como por parte de la población en general.
Y realmente a veces son los abuelitos, son los profesores, es alguna persona que por ahí ya levanta estas hipótesis y les dice a los padres, hola, saben que hay algo errado, sería conveniente que les lleven donde un neuropediatra, donde un psicólogo, y por ahí ya existen profesionales de la salud que ya han escuchado cada vez más de esto, se van preparando y ya encienden esas alertas y se consigue llegar a los diagnósticos. Existe una mejor dilucidación entre los criterios de los trastornos del neurodesarrollo, es decir, ya tenemos criterios bastante estandarizados, aunque a veces yo sé que se complica, pero conseguimos llegar de una mejor manera a los diagnósticos. Y existe también un mayor acceso a los servicios diagnósticos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que también se ha catalogado según Lord, que desde 2022 ya ha reconocido algunos de los factores que pueden alertar para esto y causar dentro de los factores que causan el autismo, ¿no? Una edad paterna mayor a 50 años y una edad materna mayor a 40 años. Hay algunas literaturas que hablan que si el padre tiene mayor de 40 años ya tiene un riesgo y la mamá mayor de 35, tener un hermano con autismo, uso de, por ejemplo, medicamentos como el ácido valproico en la gestación, y no solo eso, causa algunas otras malformaciones a nivel del tubo neural, la obesidad materna, la diabetes gestacional, la prematuridad, así como la encefalopatía hipóxico-isquémica y un intervalo menor a 12 meses entre las gestaciones, ¿ok? Incluso esto de la prematuridad a mí me parece sumamente importante porque la neonatología ha avanzado mucho en los últimos años y ya la sobrevida de los niños prematuros, incluso prematuros extremos, es mucho mayor. Los niños que tienen a veces hemorragias intraventriculares grandes y demás es mucho mayor. Entonces esto también es uno de los factores que incide mucho en el aumento de los diagnósticos a largo plazo. Ok, y la historia de las vacunas, por el amor de Dios, es algo que sí quiero dejarles así súper claro. En la década de los 1970 ya se empezó a hablar de que supuestamente la trivalente causaba el autismo. No, se determinó que esto no es cierto. No podemos apoyar esas teorías antivacunas, ¿ok? Ahí precisamente existe este personaje, Andrew Wakefield, que es un inglés que supuestamente lanzó un estudio en el Lancet en 1998, que es una revista bastante respetable, pero tengan mucho cuidado, y es eso que les digo, a veces incluso cuando vamos a hablar de terapias después, cuando vamos a hablar de todo este tipo de cosas, no es que no exista evidencia científica, sino que nosotros tenemos que tener en cuenta el rigor de la investigación científica. A veces es súper importante ver la metodología que utilizó cada uno de los estudios que vamos a leer. Porque después se vio, después de que lanzaron todo esto, hicieron este movimiento, se vio que realmente este personaje tenía un patrocinio de algunos grupos de padres que estaban demandando a las empresas que producían vacunas. Entonces fue tanto así que los otros autores que supuestamente habían hecho el estudio junto con él se retractaron, y esto condicionó que Andrew Wakefield pierda su licencia médica en el Reino Unido, porque realmente tenía un bias muy alto a la hora de realizar estos estudios. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros no podemos apoyar de ninguna manera esa teoría porque es demasiado el riesgo que los niños no reciban las vacunas. ¿Estamos claros? Entonces, ahí precisamente vuelvo a caer en esto, que era lo que les decía, les voy a mencionar más adelante. ¿Es correcto el diagnóstico antes de los 3 años de vida de autismo? Pues sí. Entonces, precisamente aquí Pierce y colaboradores hicieron este estudio que evaluaron alrededor de 1,269 niños desde el final del primer año de vida hasta los 3 años, 6 meses, que es cuando más florido está el autismo y cuando más fácil se diagnostica, y se vio que los niños que se realizaba el diagnóstico entre los 12 y 13 meses de vida, 50% se corroboró a los 3 años, 6 meses de vida que mantenían el diagnóstico. Cuando se hizo el diagnóstico a los 14 meses de vida, es decir, 1 año, 2 meses, el 79% de los niños mantuvo el diagnóstico a los 3 años, 6 meses, y a los 16 meses, eso quiere decir 1 año, 4 meses, 83% de los pacientes mantuvo el diagnóstico después de los 3 años. Como ven, no es un número nada despreciable. Eso quiere decir que la población en general de todos, cuando recibe un diagnóstico menos de los 3 años, por lo menos 83-84% de los niños mantiene ese diagnóstico después de los 3 años y medio. ¿Ok? Entonces ahí precisamente vemos que tenemos esa oportunidad de hacer ese diagnóstico temprano. Y la mayor parte de los niños va a cerrar un diagnóstico a los 3 años, 6 meses. Entonces no podemos esperar a los 3 años para nosotros decir, si ha sido autismo, vamos a empezar recién a hacer las intervenciones. Mucho cuidado con eso.
Entonces, ahí precisamente es hablar de lo que es la ventana de oportunidades. Entonces, si nosotros entendemos que el cerebro tiene un desarrollo vectorial, que quiere decir que está yendo desde la parte posterior, donde tenemos el tronco encefálico, y lo último en desarrollarse es la parte del lóbulo frontal, como precisamente muestro en este estudio de aquí al lado, que es la última parte en desarrollarse por completo. Estamos entendiendo que recién un séptimo del cerebro en el momento en que nace el niño está desarrollado, es decir, básicamente los reflejos, y lo último que los reflejos arcaicos, y lo último que vamos a presentar son las funciones ejecutivas. Entonces, mientras más temprano nosotros iniciemos esta intervención, nosotros podemos incidir en que realmente ese desarrollo del niño sea mucho mejor, ya que estamos viendo que la mayor cantidad de áreas afectadas va a tener este desarrollo vectorial y vamos a conseguir una intervención precoz. Entonces, precisamente la ventana de oportunidades es ese espacio en que se determina que una habilidad puede ser adquirida. Ya después de este periodo no va a ser adquirida. Entonces, ¿cuál, por ejemplo, sería un ejemplo de esto de la ventana de oportunidad? Por ejemplo, si yo tengo un niño que nace completamente normal, tiene toda su capacidad neurológica, toda su capacidad para desarrollarse bien, y yo cojo a este niño y le vendo los ojos inmediatamente, nace y lo tengo así hasta los 4 años de edad, y de recién a los 4 años le quito esa venda. ¿Qué quiere decir? Que al no tener una estimulación, por más que yo le haya quitado la venda, a partir de los 4 años ese niño va a quedar ciego, porque realmente se ha demostrado en estudios que hasta los 4 años, si hay una estimulación, el niño puede llegar a ver. Si después de esa edad no se produce, no va a haber más. Entonces eso es ventana de oportunidad. El habla fluente, que es lo que les decía en la primera clase. Si el niño no desarrolla un lenguaje pragmático hasta los 7 años de vida, es muy poco probable que él desenvuelva un lenguaje pragmático después de este. No estoy diciendo que no va a hablar, simplemente que esa capacidad de realizar un intercambio de ideas con abstracciones y demás va a ser mucho más complejo. Y existe lo que es el periodo sensible, que es el espacio de tiempo en que una habilidad puede ser más fácilmente adquirida. Ejemplo, tenemos la marcha independiente. ¿Cuándo es más fácil que sea adquirida? Hasta que el niño tiene 7 años de edad. Es mucho más fácil que el niño consiga caminar. Y estoy hablando incluso sobre todo de los parálisis cerebrales. Ya después de los 7 años, no es que el niño no va a andar. El niño puede adquirir la habilidad de andar mucho después, sí, pero ya es un poco más complejo que esto se consiga. Es igual que una segunda lengua, por ejemplo. Ustedes han visto en niños neurotípicos y algunos neurotípicos que consiguen, cuando los padres son de diferentes nacionalidades, tener 2 lenguajes completamente fluidos, y a partir de los 2 años se normaliza y los 2 pasan a ser un lenguaje materno. Entonces, nosotros tenemos esta capacidad hasta la adolescencia. Entonces, muchas de las personas que estudiamos inglés o fuimos sometidos a otros idiomas, conseguimos hablar más fluidamente este tipo de lenguajes cuando iniciamos esto desde temprano. Ahora, ya un adulto no es que no va a poder aprender otro idioma, va a poderlo aprender, pero ya se torna mucho más complejo si fue después de la adolescencia, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre ventana de oportunidad y periodo sensible, y es por eso que en esto se basa la intervención precoz. Ya los niveles de soporte, básicamente esto, bueno, ya los debemos ir viendo a lo largo del diplomado. Entonces ya sabemos que el nivel 1, que era lo que antiguamente se conocía como Asperger, es el que requiere soporte, es decir, los déficits de comunicación producen deficiencias notables y tiene una inflexibilidad que causa cierta interferencia en la vida. Ya el nivel 2, que requiere un apoyo sustancial, es decir, los déficits son más marcados en las habilidades de comunicación social, verbal y no verbal, tiene una interacción mucho más limitada, es inflexible en los comportamientos y tiene bastante dificultad frente a realizar cambios. Y el nivel 3 requiere un apoyo muy sustancial, es decir, tiene déficits severos en las relaciones sociales, verbales y no verbales, y tiene un inicio muy limitado de la interacción, inflexibilidad y comportamiento y extrema dificultad para lidiar con el cambio, ¿ok? Entonces eso ya poco a poco tienen que irse empapando para ver un poco mejor, y no me puedo detener demasiado por situaciones de tiempo. Y hablando de las intervenciones en el autismo finalmente, ¿no es cierto? Una vez que nosotros conseguimos llegar a ese diagnóstico precoz, ¿cuáles son los objetivos principales? Como vengo diciendo, autismo igual equipo multidisciplinar. No es del neuropediatra, no es del neuropsicólogo, no son los terapeutas, no es solo la familia, son todos. Eso debemos meternos en la cabeza, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Necesitamos estimular las bases de la comunicación. ¿Cómo nosotros pretendemos que el niño hable si no tenemos las bases de la comunicación? Lenguaje, nuestra capacidad de comunicarnos tiene una función social. Si el niño no tiene interés por
interaccionar con otras personas como nosotros esperamos enseñar un lenguaje a ese niño, ¿ok? Nosotros no podemos enseñar a tener un habla pragmática al niño. Nosotros podemos hasta enseñarle a repetir, podemos aumentar su lenguaje, pero por ejemplo, cogemos, y es una de las cosas en que se basa el método Gestalt, ¿no? En la repetición y tornar funcional esa repetición. Pero, por ejemplo, ustedes digan, ¿cómo yo le enseño a un niño que se fue a un viaje o qué es lo que hizo durante el día? Eso no es una posibilidad, porque ustedes no estuvieron todo el día para irle enseñando paso a paso cómo él relatar una historia de qué fue lo que hizo, ¿no es cierto? Y esa capacidad de abstraer cuáles fueron las partes más importantes durante su día como para contar a los padres. Entonces nosotros precisamente esa es una de las cosas que nosotros conseguimos abstraer y son las bases funcionales de la comunicación para nosotros conseguir desarrollar un lenguaje pragmático. Entonces esa idea de, el niño autista le voy a meter solo terapia de lenguaje, no puede ser posible, porque si todas las terapias no concomitan en puntos, con objetivos claros y que todos persigan lo mismo para ir venciendo cada una de las dificultades donde el niño está atrasado, se torna un problema, porque es importante al mismo tiempo estimular el aprendizaje y la capacidad para solucionar los problemas, disminuir los comportamientos al mismo tiempo que interfieren con el aprendizaje. Entonces, si el niño no tiene la capacidad de sentarse, sentarse en una mesa, hacer el floor time, y nosotros no tenemos ese entrenamiento de conseguir desviar un poco y luego traer nuevamente para reforzar esta parte en la terapia, va a ser sumamente complejo que el niño aprenda. Aumentar las oportunidades de experiencia de las habilidades de la vida diaria. Si prácticamente la mamá se dedica a hacer todo por él y nosotros no orientamos a los padres de reforzar la terapia en casa, no vamos a avanzar, por eso no podemos dejar fuera a la familia, ¿ok? Entonces, precisamente aquí es una de las dificultades más grandes que yo tengo aquí en Ecuador con mis pacientes, porque obviamente las terapias yo sé que son caras y eso es una de las cosas que más me dificulta, porque ¿qué es lo que yo necesito? Necesito la evaluación neuropsicológica para saber dónde está ese niño y en relación al resto de niños, dónde debería estar. Entonces, en relación a esa diferencia que el niño, qué es lo que no está consiguiendo, yo necesito determinar un número de terapias. No es que yo cojo y digo receta de pastel a todos lo mismo, no. ¿Qué me resulta complejo? Que yo muchas veces pedirles a los papás que hagan 15, 20 horas de terapia, como son las recomendaciones internacionales, no consigo hacerlo porque los papás no tienen el dinero, porque no hay el tiempo suficiente, porque no tengo los terapeutas que consigan hacer esto, y muchas veces incluso llegan aquí y los terapeutas me discuten, no, porque el niño está cansado y no resulta productivo. Mucho cuidado con eso. Muchas veces son las técnicas de cómo nosotros empleamos y a veces diversificar dentro de las mismas terapias, cómo hacemos dentro del equipo multidisciplinar, a ver cuáles sí hacemos, cuáles no hacemos, cómo encajamos, a depender de cómo vaya el niño. Es complejo, sí, porque existen las agendas y hay un sinnúmero de factores que dificultan esto. Pero realmente, o sea, aquí en Ecuador son muy pocos los niños que consiguen el número de terapias adecuadas. Y esto viene de otra situación. Una de las mayores dificultades es que dentro de los equipos terapéuticos no hay una retroalimentación muchas veces entre los mismos terapeutas y los profesionales que hacemos el seguimiento, y hacer esas reuniones multidisciplinares a veces es sumamente complicado. Entonces, ahí, cuando su paciente no avance, pregúntense por qué. A veces es útil decirle a la terapista de lenguaje, ¿cuáles son los objetivos que tú estás haciendo? Porque yo desde acá, desde el punto de vista psicológico de análisis del comportamiento, estoy haciendo esto. De pronto estamos utilizando Denver y están por otro lado. Entonces, a veces la ocupación está ya en una cosa, el de lenguaje está trabajando para otra cosa, el psicólogo, pum, otra cosa. Y no, ¿por qué será que ese niño no avanza? Entonces, son cosas que nosotros debemos ya ir fomentando dentro de nuestra práctica, ¿ok? Y ahí, ¿dónde están las evidencias científicas realmente de estos, de las terapias que nosotros podemos hacer? Ya en 2019 me gusta este artículo, porque es un artículo bastante completo, un metaanálisis que realmente analizó bastantes cosas, y aquí realmente entra cuáles fueron las terapias con beneficios demostrables. Entonces, existen dentro de las terapias no biológicas, pese que hubo un desprestigio un poco del ABA, que realmente me llegó a llamar muchísimo la atención, porque dicen que el desfecho no fue muy bueno en Estados Unidos y que ha causado algunos tipos de problemas. Entonces, básicamente tengan un poco de cuidado con esto, porque realmente el ABA, a través de enseñar, del enseño, a través de intentos discretos, una intervención comportamental precoz, una intervención comportamental verbal, un entrenamiento de respuesta central, se ha conseguido muchos avances, y de hecho son los que han mostrado a largo plazo una mejoría, no solo en el comportamiento, sino en las
las habilidades sociales y lenguaje de los pacientes. Solo que así, también el ABA es una de las cosas más complejas realmente y que requieren mucho entrenamiento para nosotros hacer las intervenciones. Entonces, mucho cuidado con esos entrenamientos que nosotros a veces creemos que estamos haciendo un buen ABA cuando no es bien hecho y no actuamos y no tenemos una capacidad de tener un análisis del comportamiento, bueno, a veces puede dar muy errado, pero es dentro de las terapias tiene beneficios demostrados, ¿ok? Otras, las terapias biológicas medicamentosas dentro de la psicofarmacología, están la risperidona y el aripiprazol, que son realmente los medicamentos que han mostrado que mejoran el comportamiento y mejoran algunos tipos de dificultades que se tienen dentro del autismo. Si quieren profundizar un poco esto, yo cuando recién llegué en el 2023, más o menos a mediados, yo di una clase sobre precisamente los tratamientos en el autismo, donde voy desglosando algunas cosas con evidencia científica que habla sobre esto. Y realmente para que vayan entendiendo un poco mejor, porque medicamentos es un mundo, es una clase sumamente grande para nosotros ir entendiendo, pero realmente los que más evidencia científica tienen son estos, pero tienen sus efectos colaterales y hay que saberlos manejar, ¿ok? Ya con los beneficios probables dentro de las terapias no biológicas está el método TEACH, que está el método Denver, el Early Start Denver, el Development Individual Difference, el Relationship Developmental Intervention y el Responsive Teaching. Entonces, dentro de estos, o sea, realmente también han demostrado, yo sé, realmente por experiencia también, que tienen beneficios probables, pero ya les digo, aún así, incluso en estudios posteriores que les voy a mostrar después, sí han mostrado que mejoran el comportamiento y todo, pero aún así entran dentro de los probables, ¿ok? No estoy diciendo no funcionan, pero ojo, hay aún esto en el rigor científico de los metaanálisis, todavía estamos en esa media vía. Dentro de las terapias no biológicas, ahí está el PEGS, el Social IVC by Parents Caregivers, el Parent Mediated Communication, el Caregiver Mediated Intervention y el Pivotal Response Training. Entonces, que también están dentro de los beneficios probables y nosotros sabemos que el PEGS es una de las cosas que, por ejemplo, dentro del lenguaje a mí me encanta indicar ya cuando tengo un paciente que estoy viendo que no me está evolucionando también con el lenguaje, yo lo inicio muy precozmente para asegurar un estilo de comunicación, realmente una forma de comunicación por lo menos que yo tenga en caso de que se me desarrolle un paciente que me llegue a un autismo no verbal, ¿no es cierto? Por lo menos tenemos un medio en el que el paciente consiga hacerlo. Tenemos algunos métodos aumentativos, realmente hoy incluso existen algunas aplicaciones en las tablets que se puede aplicar directamente con las necesidades específicas de cada paciente. Dentro de las terapias biológicas que tienen un potencial realmente con beneficios probables están los estimulantes, los agonistas alfa-adrenérgicos, perdón, y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que están ahí también los antidepresivos, ¿no es cierto? Esto hay que irlo con mucho cuidado, ya les digo, en mi experiencia es sumamente difícil manejar medicaciones dentro del autismo, porque realmente todos tienen efectos colaterales y muchos producen efectos paradoxales. Entonces, a veces en el autismo, yo siempre digo, ni siquiera en las terapias, peor en los medicamentos, no es una receta de pastel, ¿no? Porque un niño, y yo siempre he escuchado eso, tengo compañeros que dicen, no, que si tienen dinero les doy risperidona, si no tienen dinero les doy risperidona, si tienen un poco más de dinero les doy aripiprazol. No es bien así. Yo tengo pacientes que han tenido incluso regresiones con estas medicaciones. Entonces, es algo que es sumamente importante, la retroalimentación de los terapistas que les ven todos los días a los niños cuando un medicamento no va bien. A veces es importante si le veo neuropediatra o psiquiatra. Miren, desde que se inició la medicación está presentando el niño tales y pascuales cosas. No estoy satanizando la medicación, pero sí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Entonces, ya con beneficios no probados dentro de las terapias no biológicas, tenemos las de integración auditiva, comunicación facilitada, ecoterapia, que es la parte de los caballos, ¿no? La estimulación magnética transcraniana, musicoterapia. No estoy diciendo que no existe evidencia, estoy diciendo que no tienen aún beneficios probados. Entonces, hay que ir con mucho cuidado con estas terapias de la nueva era y algunas que han venido de terapias animales y todo eso. No digo que no funcione, hay niños que les va bastante bien, pero ya les digo, están todavía como con beneficios no probados, necesitamos que vayan avanzando los estudios. Están dentro de las terapias biológicas, de eso sí, yo es una de las cosas que estoy completamente en contra, porque muchas de estas incluso llegan a ser perjudiciales para los pacientes, como la quelación, la aplicación de inmunoglobulina, el oxígeno hiperbárico, las dietas, la vitamina B6, exceso de vitamina C, omega 3, probióticos, secretina, oxitocina. Entonces, por ahí para allá hay una serie de medicamentos que se han utilizado y que incluso llegan a producir calcificaciones cerebrales, desnutrición en el niño. Entonces, hay
muchas cosas que hay que ir con bastante cuidado, porque toda esta parte incluso de las dietas, que pese a que tiene una evidencia que cada vez ha ido más en aumento, hay que tener cuidado porque hay que hacer investigaciones, hay que hacerlas adecuadamente, no es solo coger y decir restrinjan todo, sino hay que tener cuidado con generar desnutrición en un paciente que de por sí ya tiene una selectividad alimentaria. Yo le voy a quitar lo que sí come, ¿qué va a pasar, no es cierto? Entonces no es solo coger, decir y hacer, entonces hay que tener un poco de cuidado con estas cosas. Entonces, ¿qué debemos obligatoriamente utilizar en el autismo? Terapia de análisis del comportamiento aplicado, terapias cognitivos conductuales cuando ya son un poquito mayores, las terapias de estimulación precoz basadas en aprendizaje en la escuela, intervención en atención compartida, terapia ocupacional e intervenciones sensoriales, entrenamiento de habilidades sociales y terapias fonoaudiológicas. Entonces, como ven, equipo multidisciplinar y los objetivos bien encaminados. Ya dentro de los mitos y verdades, no hay evidencias que existan curas para el autismo. Esto que les quede súper claro, el tratamiento debe ser continuo. Esa historia de no vamos a quitar las terapias porque ya tiene tal edad, no es bien así. Cada una de las determinadas edades necesita cierto tipo de terapias y debemos ir viendo las comorbilidades, que realmente es a lo que están orientados, por ejemplo, los tratamientos medicamentosos para nosotros poder hacer una intervención precoz y efectiva. La intervención precoz es fundamental e históricamente ha proporcionado las mayores tasas de independencia en la vida adulta de los pacientes con autismo y el tratamiento, por favor, debe ser individualizado y exige combinaciones según el perfil de cada paciente. Y para terminar, este era el artículo que les decía que salió un poco más reciente, que realmente está de 2023, que incluso aquí hablan ya un poco más de las tecnologías y como vemos realmente el estudio sobre las bases tecnológicas se ha triplicado, casi hasta 30 estudios en los últimos 4 años, entonces realmente se está buscando y existen ya avances en esto y realmente tienen unos vías un poquito más bajos, pero aún falta un poco de investigación para realmente nosotros decir sí, todo bien, funciona súper bien, ¿ok? Entonces, bueno, a grandes rasgos, ya les digo, si fuese a sentarme de autismo, yo creo que me sentaría una semana completa a hablar con ustedes de todo lo que conlleva el autismo, incluso ese famoso autismo regresivo y todo ese tipo de situaciones que son situaciones citoquímicas un poco más complejas, pero realmente a grandes rasgos eso es lo que les tenía para decir para hoy. Espero que les sirva esta clase, pero ya les digo, autismo es una situación que debemos comprender y es sumamente complicado y necesitamos estudiar bastante. Yo les agradezco mucho su atención y ha sido un gusto tenerles nuevamente. Cuídense.